cuando veo videos como estos, cuando quizás ustedes lo ven, no puedo dejar de pensar ok, ¿qué es lo que los chicos necesitan? Y son un montón de cosas, un montón de factores. Muchos padres no tienen problema en ubicar cuáles son los factores físicos que sus hijos necesitan. Aquellos de ustedes que son un poco más frescos, recuerdan que quizás hablamos un poquito de esto en alguno de los tours. Y yo les decía, si a un papá, o quizás un poco más a una mamá, le pregunta, bueno, ¿cuáles son las necesidades físicas de tu hijo? Porque a veces vienen con la pregunta de ¿cuánto pesa? ¿Pueden recordar cuánto pesa tu hijo? ¿Sí? ¿Quién se acuerda cuánto pesa su hijo? Ok, ¿cuánto mide tu hijo? Muy bien, ahí está, como mide aquí. Sí. Ok, vamos al pediatra, vamos al doctor, y el doctor nos da unos rangos, ¿no es cierto? Y decimos, ok, debería estar en este estándar, si está muy abajo, algo está mal, si está en la media y por aquí está bien, si está sobre eso, aunque aparentemente sea bueno, puede ser señal de algo que puede estar fuera de foco. En lo físico no tenemos tanta dificultad de ubicar eso. Cuando hablamos de necesidades físicas, nos es más fácil, hay que darle de comer, es como un buen tamagotchi, no puede morirse, no sé, hay que mantenerle alimentado. Tiene que dormir, tomar agua, comer, hacer ejercicio, sobre todo para que duerma y deje vivir. Y tenemos esta visión de lo físico más o menos cubierta. Cuando hablamos de lo intelectual, para muchos padres no es difícil. Sí, tengo una serie de estándares, sé más o menos qué es lo que espero en cuanto a lo intelectual con respecto a mi hijo, por eso le tengo aquí en Montebello Academy, porque quiero la mejor educación posible para él o para ella, que tenga un desarrollo mental que le permita convertirse en una persona con pensamiento crítico, una capacidad profunda de reflexión y sobre todo que esta reflexión esté solventada, sustentada en principios que realmente le den la solidez para ser una persona correcta, buena, digna, útil para la sociedad. Pero muchos papás, seamos muy honestos, cuando pasamos al ámbito socioemocional y quizás alguien nos pregunta con mayor intencionalidad, oye, ¿cuáles son los estándares socioemocionales que tú tienes establecidos para la guía de la vida de tus hijos? Si somos honestos, esa pregunta ya nos pone a pensar, porque volvemos quizás de la forma más fácil a un término del que ya hablamos el mes anterior. Bueno, yo en esa parte social y emocional lo que mi hijo quiero es que viva en paz y sea buena persona. Ok, chévere, pero ¿y eso cómo se alcanza? ¿Qué significa para ti que sea una buena persona? Y por último, tristemente, en el mundo en el que vivimos ahora, si le preguntas a muchos papás, ¿tienes tu estándar, es una visión, una proyección de cuál quisiera tu familia, tu esposa, tú como padres, que fuera la trayectoria de desarrollo de tu hijo en cuanto a lo espiritual? Muchos papás se ven privados de una respuesta. Quizás la única que les queda es decir, no sé, que mi hijo crea lo que él quiera, que sea libre, que escoja por él mismo. Sí, pero tiene 5 años, tiene 6. ¿Es capaz de hacerlo en esta edad? ¿En qué punto lo va a hacer? ¿Cuando tenga 10? ¿Cuando tenga 12? ¿Cuando tenga 14? Porque si tu perspectiva y la mía es que nuestros hijos son libres de creer lo que ellos quieran y que lo único que importa es que escojan lo que a ellos les haga felices, para cuando tú te des cuenta, como tú decidiste no establecer ciertas pautas para guiar a tu hijo en ese camino, en la parte espiritual, para cuando tú te des cuenta, alguien ya se te adelantó. Un programa de televisión, un youtuber, un tiktoker, un influencer, ya se te adelantaron. Un profesor, un compañero, ya se te adelantó. Y metió ideas en la cabeza y en el corazón de tu hijo que a ti ya no te gustan. Y te cuesta mucho más trabajo sacarlos de ahí de lo fácil que fue que entrar. Por eso, quiero empezar recordándonos algo. Léanlo conmigo, ¿ok? 2, 3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Cada vez que pensamos en nuestros hijos, aunque sean terriblemente agotadores, yo me reía porque estaba un profe dando unas evaluaciones, unas entrevistas y claro, le creo, estoy muy seguro porque yo también lo creo. Le hacían una pregunta X y él decía, no, a mí me encanta estar con los chicos. Los niños te llenan el corazón, te animan un montón. Y yo estaba saliendo de esa oficina y no pude evitar pararme, darme la vuelta mientras él estaba en entrevista con otras personas y decirle, y te chupan la vida. Porque es cierto, los niños pueden llenarte el corazón, pero son increíblemente buenos para drenarte energía, porque la requieren. Requieren un montón de energía de nuestra parte. Quien no esté consciente de eso es como, no sé, qué estás haciendo como papá, porque de verdad, ser intencional en lo que tus hijos necesitan requiere mucho enfoque, mucha concentración, mucha intencionalidad. Cuando de pronto llegan a recomendaciones del colegio, o recomendaciones del terapista, o recomendaciones del entrenador, o recomendaciones de algún familiar, o recomendaciones del médico, tú dices, híjole,
aquí vamos de nuevo, porque esas son 2 horas menos de dormir para mí, 2 horas menos de hacer otra cosa que tengo que dedicarle a mi hijo. Es un gran esfuerzo. Y a veces eso puede, como decíamos la sesión anterior, sentirse como una carga. No debería, pero a veces se siente así. Y por eso es importante que pensemos entonces con mucha intencionalidad, ¿cuál es la necesidad más grande que nuestros hijos tienen? Si somos honestos con las respuestas como ustedes lo han sido, quizás vamos a decir cosas como estas que me atreví a poner, ¿no es cierto? Que sean felices, que vivan alegres, que disfruten la vida, que vivan tranquilos, que sean buenas personas, que vivan bien. Podríamos hilar un poco más fino en cualquiera de estas, pero es lo que queremos. Ahora, esto que ustedes y yo queremos como padres, descartando la parte material que nadie puso, esto que en teoría es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, no se diferencia en nada a lo que Dios quiere para nuestros hijos. Si tú y yo vamos a la Biblia dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas materiales, ni siquiera incluso esas materiales que el cuerpo necesita, no es lo primario, no es lo más importante, no es de lo que el reino de Dios se trata, sino de justicia, vivir bien, vivir con equidad, vivir tranquilos, en paz, ¿cierto? Tener paz, no deberle nada a nadie, estar íntegro, tener una vida que no te tenga con mayores sobresaltos, y gozo, alegría, felicidad, contentamiento. ¿Es diferente a lo que ustedes decían? No. Y en 3 palabras Dios resume, mi reino para aquellos que me buscan, incluye estas cosas en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Quien vive de esta forma, quien busca esto bajo el reino de Dios, es aceptado por Dios y vive en paz con las personas. Y es lo que probablemente muchos de nosotros quisiéramos. Sin embargo, esto nos presenta algunos desafíos, porque Jesús dijo claramente, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un reino de Dios que ofrece gozo, paz y justicia. Pero para ver ese gozo, paz y justicia real en tu vida, tienes que nacer de nuevo, dice Jesús. Y es una expresión que quizás algunos de ustedes entienden, quizás otros no lo hacen con facilidad, porque quizás no es una jerga muy conocida para ustedes, y vamos, espero hablarla un poco más. Pero la verdad es que eso nos deja frente a un desafío. Como sea que estemos viviendo, no es suficiente, no es adecuado, no cumple los requisitos de Dios. No solo es una mejor versión de mí mismo, no es solo una versión diferente de mí mismo, es nacer de nuevo. Es una versión completamente nueva de mí mismo, que ya no se rige bajo mis propias reglas, sino que nace bajo las reglas de Dios. ¿Por qué sería necesario? Y sobre todo, ¿por qué sería necesario para mi hijo? Pregunto, ¿alguna vez hiciste algo que tus padres se sintieron tan sorprendidos, tan choqueados, que les dolió, que pusieron cara de asombro, de vergüenza, de pena, que le dijeron a quienes vinieron a reclamar, perdóneme, vea, yo nunca imaginé que mi hijo o mi hija iba a hacer esto? ¿Alguno de ustedes vivió ese momento con honestidad? ¿Sí? Que tus papás dijeran, yo nunca me imaginé que ibas a hacer esto, yo nunca me imaginé que iba a tener esta conversación contigo, yo nunca me imaginé después de todo lo que te hemos enseñado que esto iba a pasar contigo. En más o menor grado, seamos honestos, casi todos pasamos por alguna situación así, donde en la forma en la que íbamos desarrollándonos, les sorprendió a nuestros papás y les dolió. Les decepcionamos de alguna forma porque, hijito, así no fue como te criamos. Hijita, así no fue como te criamos. Esas no son las cosas que te enseñaron en esta casa. Ese no es el tipo de comportamiento, esa no era la forma de hablar, así no se trata a las personas de nuestra familia. Si tuviste alguno de esos escenarios, entiendes esto. Tu papá y tu mamá muy molestos, dolidos, avergonzados quizás porque alguien vino y reveló tu travesura o tu hechura, y nos sentimos en esta sensación de, uy, le acabo de quebrar el corazón a mi papá, quebrar el corazón a mi mamá, porque resulta que hice algo pues no muy bueno. El salmista tenía un problema similar. Cuando escribe el Salmo 51, él escribe esto: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. El salmista está hablando con Dios. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, no solo en lo externo, mi agregado. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría.
No la sabiduría externa que aparenta, la sabiduría que de verdad nace de un corazón transformado, mi agregado. El salmista reconoce lo que todos deberíamos llegar a reconocer, que desde que nacemos tenemos una tendencia muy particular hacia el mal. Algunos dirían, yo no estoy de acuerdo, que quizás David estaba mencionando esto con la idea de que, no sé, su papá y su mamá le concibieron un acto de fornicación o de adulterio, es decir, tener sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Yo no lo creo, creo que él está apuntando más bien a la verdad de que el pecado, la maldad de nosotros, es un problema creciente. Es increíblemente chévere notar que en ciertas cosas podemos ser buenos, pero es increíblemente obvio que cuando queremos ser malos podemos serlo, y mucho, y todos lo hemos sido. Me atrevo a decir que no debe haber casi nadie en esta sala que si se le presentaran las circunstancias o condiciones adecuadas no sería capaz de hacer actos terribles de maldad. Entonces, David, por favor, no me ofendas, yo no haría eso. Pues si yo te pusiera el escenario donde alguien le hiciera algo a tu hijo, porque tú dirías, yo jamás mataría. No, así como bebés, yo no soy de violencia. Pero si alguien le hiciera a tu hijo algo, que lamentablemente, espero que nunca pase y Dios les guarde a sus chicos, entrar en una cierta cantidad de condiciones particulares, quizás de esa persona que hoy dice, piensa, yo no haría ese mal, no mataría a alguien, no llegaría a esa violencia, sería capaz de matar. Y tú y yo lo hemos pensado un par de veces. Cuando por alguna razón estuviste con tu hijo por ahí, estabas en el parque, alguien empezó a hacer algo, viste a tu hijo con riesgo, se acercaron unos chicos más grandes, empezaron a patear la pelota duro y solo en tu mente cruzó la idea de dale el pelotazo a mi hijo a ver cómo te rompo. Y normalmente tu esposa te regresa a ver y tú dices, ¿qué estás pensando? No, aquí orando por nuestro hijo, orando, ¿no? Orando que Dios le proteja, le guarde. Pero adentro tú y yo teníamos un par de batallas, quizás incluso en las discusiones que a veces tenemos como esposos, no siempre estamos tan de acuerdo como quisiéramos, y de pronto tú eres la mamá y estás viendo que papá está interactuando con los chicos y está muy molesto y está enojado y de pronto le ves que empieza a hacer cosas y ves que está sulfurado y tú empiezas a pensar, tócale a mi hijo, lanza esa pelota contra el guagua, ¿no? Rómpele la pelota a ver cómo yo te rompo tus cosas, ¿no? Y tu cerebro empieza a pensar en cosas que normalmente no pensarías, y tú no eres una persona mala, solo ciertas circunstancias parecen potenciar que una maldad potencial podría despertarse. El salmista decía, estos malvados son pecadores de nacimiento, desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Y tú y yo podríamos decir, eso no se aplica a mí, yo no soy muy mentiroso. Seamos honestos, todos hemos dicho una mentira, y no solo una mentirita inocente, blanca, no, hemos mentido. Y tú y yo sabemos, seamos bien honestos, que aunque sus hijos y el mío son chiquitines, son capaces de empezar a mentir. Se dan cuenta de cómo manipular. En lo chiquititos que son, saben cómo jugar con ciertas cosas para ya en sus pulgas conseguir lo que quieren. Ya saben cómo manejarte. Ya saben incluso qué puchero hacer, qué tipo de llanto tener, qué comportamiento tú dices, ya, no te hagas así, ¿qué quieres? Yo te doy, pero no te hagas así. La Biblia nos dice claramente, y espero que escuches esto con mucho amor para tus hijos, que todos tenemos una predisposición al pecado. Y los niños heredan esa predisposición de nosotros, sus padres, que a la vez lo heredamos de nuestros padres, que lo heredamos de sus padres, y así puede retroceder hasta Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, nos heredaron terriblemente la capacidad de hacer el mal. Y tenemos todo ese potencial de hacer cosas terribles si se nos permite. Por eso les decía yo que una de las partes que más me llamaba la atención del video de este ex estudiante es cuando él dice, y entonces descubrí algo que me apasionaba, los explosivos. Y es como, sí, es cierto. Hay ciertos momentos donde uno puede descubrir ciertas cosas que a uno podrían despertarle ciertos instintos que uno trata de hacer el esfuerzo por vivir en una sociedad medio decente de no despertar. He conversado muchas veces, quizás con hombres, por simplemente el diálogo, donde me decían, no, yo no soy mucho de violencia, pero el otro día estaba viendo una película. Cuando alguno de ustedes vio Rocky, la 1, la 2, la 3, la 4, y de pronto tú dices, no, yo no soy de violencia, a mí nunca me gustaron el boxeo, a mí no me gusta eso. Pero llega un cierto momento en la película, donde está el ¡pum! ¡Pah! Y tú solito, sin darte cuenta, y hagan la prueba, pónganle a alguien a ver Rocky, sobre todo si es hombre, y vas a ver que está... Y alguna parte nuestra se conecta con esa adrenalina medio salvaje
de pensar como, dale, ponle, y disfruta, y si sientes que la sangre te hierve, y las mujeres nos quedan bien así, ay. Así es que hay algo en nosotros que se dispara. Y si te cuesta pensar en términos de eso, ocurriendo en tu hijo o a través de tu hijo, solo quiero que pienses que en más formas de las que tú y yo quisiéramos, nuestros hijos son una versión pequeña de ti mismo. Y si tú sabes de que eres capaz cuando puedes ser muy malo, deberías estar consciente de que tu hijo es tan capaz como tú. La Biblia dice que cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, tal cual él. Y esa sigue siendo la verdad. Tú y yo seguimos engendrando. Y no tiene mucho que ver con genética en el sentido de una absoluta diferencia. Tiene que ver con el hecho de que todos heredamos una cierta naturaleza. Y esta no es solo física, no es solo intelectual, no es solo emocional, es espiritual. Y sé que para algunos de ustedes lo que estoy diciendo quizás sea chocante, pero les animo a permitirse escucharlo y luego reflexionarlo. El apóstol Pablo decía, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Si tú y yo queremos ser claros, ¿por qué nos molesta tanto la muerte? Tristemente, hace unos poquitos días, el sábado, tuve el honor y la tristeza de acompañar a una familia en el sepelio de su hijo recién nacido, que falleció 3 horas después de haber nacido. Después de todo el proceso, 9 meses, 8 de esperarle, muchas complicaciones, muchas luchas, muchos esfuerzos. Ese bebé nació y 3 horas después sufrió un paro y los médicos no lograron reanimarle. Y esa familia está sufriendo lo que ningún padre en su vida quisiera tener que sufrir. Pensar que un hijo se vaya antes que uno. Pero mientras ellos vivían ese momento, me sorprendieron 2 cosas. Uno, la lógica pregunta de ¿por qué me duele tanto la muerte de mi hijo? Que voy a mencionar en un momento. Y la segunda, que ese papá y esa mamá decían, no queremos que esto se convierta en algo que nos haga renegar, vivir con odio, enojo, con nadie y menos aún con Dios. Así es que queremos que este servicio para despedirnos de nuestro hijo sea de acción de gracias. Queremos darle gracias a Dios por las 3 horas que tuvimos a nuestro hijo. Y a mí me impresionó esa fe. Pero volviendo a la pregunta de por qué me duele tanto que mi hijo haya partido, es porque la palabra misma, muerte, significa separación. Cuando alguien fallece, lo que nos duele es que ya no estamos con esa persona. Estamos en 2 realidades diferentes si queremos usar una palabra. Ellos están en otra realidad. Como quiera que quieras entenderla, la Biblia llamaría eso vida después de la muerte o muerte eterna, dependiendo de si tu fe estaba o no clara en Cristo Jesús. Pero sea la que sea la posición y estado posterior, que depende solo de esa persona y de Dios, no de lo que tú digas o puedas hacer, lo que nos duele terriblemente es la separación. Ya no estar con esa persona, ya no poder compartir, jugar, hablar, incluso pelear con esa persona es lo que nos duele. Porque decimos, no, ¿cómo le extraño al abuelito? ¿Cómo peleábamos? ¿Cómo le extraño a mamá? Me volvía loco, pero era mi mamá. Extrañamos esas cosas. La Biblia dice que por el pecado la muerte se produjo. Que la separación entre nosotros y Dios y entre nosotros y otras personas viene como consecuencia de nuestro propio pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque en la realidad todos hemos pecado. Por nuestra transgresión, la de un hombre al inicio y las que nosotros seguimos cometiendo, esta condenación pasa de una generación a otra. Heredamos nuestra corrupción y nuestra capacidad de pecado a la siguiente generación. Como alguien me decía el otro día o le escuchaba diciendo, mi hijo está en preescolar y quiero que aprenda inglés y trato de repetirle cosas para que las aprenda y alguna le va saliendo por ahí y me pone muy feliz. Pero le insisto, leo libros y hago cosas para que aprenda estas nuevas palabras en inglés y le cuesta. Pero digo una mala palabra en la casa y ahí anda a escuchar. Repite la mala palabra. No puede decir purple, pero puede decir lo que dije. ¿Y no te haces la pregunta de a qué se debe? ¿Es solo que tu hijo es raro? Porque, aunque no lo creas, es común en casi todos los niños.
¿Por qué estas cosas que denotan una cierta tendencia al mal parecen ser siempre mucho más fáciles que las cosas que tienen una tendencia al bien? ¿Por qué no resulta tan natural hacer las cosas mal, destruir, dañar? ¿Por qué no resulta tan antinatural y difícil tanto esfuerzo construir, arreglar, reparar, sanar? Y es porque esa pecaminosidad se transmite y se transfiere y jamás estaremos libres de esa mancha hasta que resolvamos ese problema y hay una sola forma para hacerlo. Y si me permiten, lo voy a poner así. Si tú te preguntas hoy, David, con lo que estás diciendo, tú estás diciendo que mi hijo puede llegar a ser malo o muy malo. La verdad es que sí, tiene ese potencial, igual que tú, igual que yo. Pero los niños no se vuelven, solo para darte un poquito de esperanza, los niños no se vuelven malos por algo que sus padres hagan. Aunque en muchas formas aprenden lo que no deberían, tan rápido de nosotros y muy lento lo que sí deberían. Pero la verdad es que tus hijos y el mío nacen pecadores. Y esa pecaminosidad muchas veces se manifiesta por lo que sus padres no hacen. Va haciéndose evidente en la medida que crecen por lo que los padres no hacen, más que por lo que los padres hacen. Y si esto te genera preguntas, me alegra y mantén la idea ahí. Si tú y yo revisamos la sociedad occidental en la que nosotros vivimos, de la que somos parte, para bien y para mal, vivimos en la época, siglo XXI, que ha producido en número y en masa más cantidad de pervertidos, asesinos, pedófilos, violadores, criminales, corruptos, per cápita, que los pasados 4 o 5 siglos. E inevitablemente, los que son expertos en análisis sociológicos y que tratan de entender estas tendencias del ser humano, de dónde vienen, son psicológicos, antropológicos, genéticos, ¿qué son? Hacen estas preguntas, ¿no? ¿Y qué les sucedió a estas personas cuando eran jóvenes? ¿Qué les hicieron sus padres? ¿Estuvieron en un entorno abusivo? ¿Estuvieron en alguna situación en la que fueron severamente maltratados? ¿Sus padres o la sociedad les hicieron algo que los hizo volverse malvados? Y hay un documental en Netflix, es feo pero interesante, sobre Jeffrey Dahmer. Le llaman el monstruo. Si a ustedes les gustan esas ondas criminalísticas, les animo a verlo, es muy interesante. Es duro, es crudo, es feo, pero es interesante. Él se convirtió en un asesino en masa, necrófilo y canibalista. Y expertos de todo el mundo estudiaron su infancia para tratar de identificar algún trauma que pudiera explicar su mente retorcida. Jeffrey Dahmer, ya están buscando, Jeffrey Dahmer. Pero interesante, descubren, y lo puedes ver en este documental, Dahmer fue criado por una mamá cariñosa que llevaba un detallado álbum de recortes desde su infancia, de sus primeros pasos, sus primeros dibujos, sus primeras actividades. Tenía un librito donde estaba su mechón de cabello de su primer corte, tenía una bolsita donde estaban guardados sus primeros dientes de leche que se le cayeron. Y según todos los informes, la infancia de Jeffrey Dahmer fue bastante normal. Sus experiencias más traumáticas fueron una operación de hernia y el divorcio de sus padres, que produjo que su padre se alejara y se convirtiera en una figura ausente. Y el propio Dahmer declaraba, diciendo, de pequeño yo era como cualquier otra persona. No era diferente. Pero los expertos notaron que en su adolescencia temprana comenzó a alimentar un apetito sádico por maltratar animales, empezó a torturar animales y empezó a realizar experimentos con los cadáveres de esos animales que pronto le llevó a buscar formas de hacer eso con cadáveres de otros seres vivientes y lo llevó a hacer esos experimentos con cadáveres humanos. Esto ocurrió durante una adolescencia relativamente desprovista de supervisión, donde la mamá era buena, pero como el papá se fue, ella hacía todo lo que podía, papá no estaba muy presente y ninguno de los dos estaba ahí para darle un direccionamiento que fuera útil y significativo en la adolescencia de este muchacho, hombre. Su mamá da testimonio y dice que ella hizo todo lo que pudo para darle todo lo que su corazón deseara, las cosas que él quería, salir cuando él quería, darle lo que él necesitara, pagarle las cosas que él necesitara como una compensación al vacío que papá había dejado. Así es que le permitía hacer prácticamente lo que él quisiera. Y Dahmer, en un cierto momento, simplemente empezó a darle rienda suelta a todos estos vicios, atracciones extrañas, pasiones, sentimientos y pecado, todo lo que su corazón deseara.
se permitió hacer prácticamente todo lo que se le ocurriera en su cabeza, aunque esto fuera perverso o malo. Y alimentaba, mientras más lo hacía, una tendencia a buscar más. Porque el problema con el pecado es que nunca te satisface por completo. Una tendencia pecaminosa a hacer cosas malas nunca es suficientemente satisfactorio. El problema es que siempre te deja deseando más. Si tú quieres entender esto, es como las personas que empiezan... ¿Cuántos han visto series de narcos? Películas de narcos. Cuando agarró la moda de las narconovelas, ¿veían eso? Sí. Les van a coger a los sapos. Agarró una onda, ¿no es cierto? Una época en la gente veía mucho eso y se volvió súper popular y era como, ay, las novelas de narcos, los narcos están de moda y la música narco y todo. Era como, ¿qué estamos promoviendo? Y no hay historia de narcos, sean las ficticias o en la vida real, que obviamente en teoría están inspiradas en la vida real, donde tú puedas decir, a ese narco le fue bien. Ese narco terminó feliz, con una familia, su casa, sus cosas, todo un futuro prometedor para sus hijos. Dime, ¿cuándo has escuchado una historia de narcos que termine bien? Todas las historias que tú busques, todas, absolutamente todas, incluso las nuestras, de los narcos nuestros. ¿No es cierto? Al menso le agarraron en Colombia, o sea, sale, se deja ver, qué bruto, tenía todo. No hay historia de un narco que termine bien. Sin embargo, si tú has conocido a alguien, yo sé que tú no, a ti no se te han metido esas ideas, pero has conocido a alguien por ahí de, oye, ¿y si hacemos de mula una vez y nos arreglamos todo? ¿Y si hacemos de mula una vez y al fin pagamos las deudas? Tengo un amigo que nos arregla una vez. Yo conocí un par de personas que hicieron eso. Su situación financiera era tan dura que se les ocurrió, porque tenían un contacto por ahí que les dijo, les insinuó y ellos siguieron el hilo, que hacer esto una vez iba a resultar la solución de sus problemas. Y lo hicieron. Viajaron como mulas de Estados Unidos, con droga en su interior, con todo el miedo, el susto, y nada les pasó. Porque ya habían viajado antes, ya habían ido de turistas, tenían bajo perfil, todo fresco a pesar de los nervios y todo, ni la bolsita les explotó en el estómago, nada de CSI, todo estuvo súper fresco, volvieron, les entregaron su plata y ellos se deshicieron de sus deudas. Pero hay algo en la naturaleza humana que les llevó a, y si esto funcionó, entonces ya no quedemos pares, ganemos. Y tú ves a las personas que empiezan en ese mundo a ir solo un pasito más allá, y solo un pasito más allá, un viaje más, un arreglo más, un pago más, un negocio más, una vuelta más, y tú dices, pero ¿has visto las películas de narcos? ¿Has visto las novelas de narcos? ¿Cuándo eso termina bien? ¿Cómo puedes tú pensar que puedes seguir ese camino y nos salimos? Y cuando ya tengamos, nos vamos. Una de las reglas obvias que todas las películas y novelas de narcos nos han enseñado, ¿cuál es? No sales de ese mundo. No, a nosotros sí nos van a dejar salir porque es mi amigo. Y a estas personas que yo conocí les costó muelas salir. ¿Cómo salieron? Por un milagro divino. Que si alguien quiere les debe contar en otro momento. No, David, enseña cómo salir. No, no les voy a... Cuando alimentamos nuestros propios apetitos pecaminosos, el fin es terrible. Y lo que les mencionaba es solo un ejemplo. Tú puedes conocer a un hombre que dice, ve, tengo una esposa, amo a mi esposa, pero a veces ya no es tan satisfactorio, voy a ver solo una fotito pornográfica, solo un videíto pornográfico. Voy a solo este sitio, lo veo de vez en cuando, incluso lo veo antes de ir con mi esposa a tener intimidad, porque así voy un poco más. Y no ha habido vez que yo haya conversado con algún hombre que tenga serios problemas de adicción a la pornografía, disfunciones en su desempeño sexual producto de aquello, una seria y profunda desvinculación emocional con su esposa porque su mente se deterioró y una adicción a la dopamina que no logra manejar, que no haya empezado con solo una fotito. Esa mujer que traiciona a su esposo, no lo traiciona porque llega un día al trabajo y llega un tipo así como en las películas, y ella dice, le voto a mi esposo por este. Aunque se hacen esos chistes entre mujeres. Cuando alguna de las amigas le dice, ¿en serio harías eso? No, no seas loca, no, solo digo, es chiste. Basta que empiece a jugar con la idea y entonces él se acerca y
le ayuda a recoger algo y se porta un poco amable y le invita a un café y le empieza a escuchar a ella en sus problemas con su marido y de pronto la idea solo empieza a surgir. Él es lindo, él me cuida, yo sé que está mal, pero se siente tan bien. Y antes de que se den cuenta, ya está convencida de que ese, no el esposo de 20 años, padre de sus hijos, con quien ha construido todo, es el hombre de su vida y el que al fin le va a dar sentido, el que va a darle todo lo que nunca tuvo, cuando tuvo todo, solo que lo abandonó. Ustedes y yo tenemos que entenderlo. Muchas veces los chicos son versiones pequeñas de eso que nosotros ya hemos hecho, estamos haciendo o alguna vez pensamos en hacer. Y muchos de esos chicos, como Dahmer, llegaron a hacer lo que fueron no por lo que sus padres hicieron, sino por lo que sus padres dejaron de hacer. ¿A qué me refiero con esto? Un par de ideas que vamos a trabajar en los talleres el siguiente mes. Muchos de esos chicos empezaron a tener padres, sobre todo en nuestra época, que sufren este fenómeno de no intervenir. Y hay muchos padres, seamos honestos, y les hablo con mucho respeto, pero muy directo a ustedes, que son padres un poco más jóvenes y de pequeñitos. Escuchas una y otra vez a la gente diciendo, no le corrijas, no le frenes, no le hagas, solo déjale ser. Déjale ser. Le traumas. No le traumes, déjale al guau hacer, no intervengas. Si salta, brinca, se bota, tú solo déjale, tú mantén tu zen, que el guagua no te saque de balance, tú déjale, si te ve tranquilo se va a tranquilizar. Y es como, en serio, no, yo estoy tranquilo y no se tranquiliza. Y muchos papás se han dejado convencer por esto, porque van a algún pseudopsicólogo como ChatGPT o Google o algún influencer que no es padre y que nunca ha estudiado nada, ni siquiera ha hecho un esfuerzo para decir estudio, aprendo algo que sugiera, pero de pronto es consejero. Y dice, no, los hijos deben ser libres, los padres deben dejarles hacer lo que quieran. Y muchos padres empiezan en esta política de no intervención, no le limito, no le corto, no le digo, no le freno, no le corrijo. Porque les han vendido la idea de que la autoestima del hijo es más importante que el autocontrol. Y no estoy diciendo que la autoestima de tu hijo no sea importante. Pero si no le enseñas a tu hijo autocontrol, puede meterse en muchos problemas y tú lo sabes. Porque las veces que tú no tuviste autocontrol, terminaste en muchos problemas. ¿Cuál crees que va a ser la trayectoria? ¿Cómo va a terminar esa novela de narcos? ¿Crees que va a ser diferente el final? Y muchos padres viven con temor. Es que mejor no le digo esto, es que mejor no le digo lo otro, es que mejor no le corrijo así, medio yo hago esto y mi mujer, no le hagas, y luego ella le grita, y yo como no le hagas, vos no te metas, y no estamos de acuerdo, entonces tengo temor de pelear, tengo temor de meterme, mi suegra dice una cosa, mi suegro dice el otro, pero el pediatra me dice esto, y la psicóloga me dice lo otro, y en la escuela me dicen aquello, y la profesora me dice así, pero el terapista de afuera me dice así es que yo no sé qué miedo, tengo miedo de dañarle el guagua, mejor no le toco, déjale ahí, que crezca. E interesantemente, esto requiere más de explicación y lo puedo hacer en uno de los talleres que vienen, pero alguien me decía, muchos padres empiezan a tener versiones de hijo cactus. ¿Sí? De hijo cactus, es decir, se cría solo, no le das agua, no le das nada y crece. Le alimentas, no le creas un entorno, ve, ahí está el cereal, ahí está la leche, yo te alimento, te pago la escuela, pero no te alimento, y no me refiero a lo físico, sino a lo emocional y a lo espiritual. Y el huevo va creciendo como puede, lleno de púas y espinos que van lastimándole, lastimando a otros, y los padres dicen, no sé qué estoy haciendo mal, quizás el problema no es lo que haces, sino lo que no estás haciendo. Proverbios dice, léanlo conmigo, la necedad está ligada al corazón del muchacho. La vara de la corrección la alejará de él. Y algunos de ustedes están pensando, yo sabía que me iba a dar autorización para pegarle. Bien, al fin. Escucha, mujer, puedo pegarle, hay que pegarle. Calma. Esta palabra, corrección, es la que importa más que esta, ¿ok? No te estoy diciendo que no sea necesario. Y podemos conversar en algún taller sobre quizás cuál es un margen que la sabiduría de Dios plantea para eso. Pero esta es la importante, corrección. ¿Por qué deberías corregirle? Porque su instinto natural va hacia el pecado y hacia el mal, no hacia el bien. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, no, pero tú le vieras, mi hijo es lindísimo. Cuando a los niños simplemente se les permite seguir el curso de sus acciones, no es que van a ser naturalmente buenos, solo van a empezar a hacer las cosas como tú y yo lo haríamos si es que no tuviéramos nadie que nos viera.
Yo he conversado con hombres y con mujeres que por su trabajo viajan mucho. Y seamos honestos, si has estado en eso alguna vez, se te ha cruzado la idea de, estoy en esta ciudad, estoy en este pueblo, estoy en este país, aquí nadie me conoce. ¿Y si es que? Yo he conversado con hombres que me han dicho, la primera vez que yo le traicioné a mi esposa ni se enteró porque fue en otro país. Porque viajé, nadie me conocía, no tenía nadie a quien rendirle cuentas. Me eché una cana al aire, me acosté con otra mujer porque le conocía en el hotel y todo, y pasó y nunca pasó nada. Pero estábamos hablando de todos los problemas emocionales y espirituales que eso le había traído, aunque su esposa no sabía, su esposa sí sentía. Las mujeres tienen esa capacidad. Dios se la dio. Y cuando alguien no te está viendo, tú y yo somos capaces de hacer ciertas cosas que en público no haríamos. Y cuando tu hijo percibe que no hay nadie que le frene ni le corrija, también es capaz de empezar a hacer ciertas cosas que tú crees que no sería capaz de hacerlo. Pero este pequeño bebé, esta criatura nuestra, por adorable que sea, delante de Dios ya tiene un problema con el pecado. Y si nosotros como padres no nos comprometemos a criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor con el tiempo, esa depravación solo tiene el potencial de crecer y convertirse en algo terrible. Y en una sociedad que detesta cada vez más lo que sea sano, detesta cada vez más lo que sea noble, detesta cada vez más lo que sea santo, detesta cada vez más lo que sea correcto y ama la maldad, eso es un peligro terrible. Yo veía este video. The person who took the banner advertising this event with my face on it and set it on fire on this campus, you shut down the conversation. Do you think that was okay? Do you think it's okay to set banners on fire? I think people can do whatever the fuck they want to do. So there's no moral right or wrong? I think people can do whatever the fuck they want to do. They can have an abortion, they can fuck 5 people in the night, they can come and listen to your speech, and they can still have abortions for you. And you can set banners on fire and that's And people fine? can do whatever the fuck they want to do. So do you believe that there's moral right and wrong? I can say it one more time for the people of outside. I just do whatever the fuck they want to do. So she doesn't believe in right or wrong. That's actually a very scary society because there are rights and there are wrongs. And you can't be like, I can do whatever the fuck I want to do, because that's actually a very, very scary situation. Because if I wanted to go out and murder people or commit an act of genocide, I shouldn't have the right to do whatever the fuck I want to do. Next question. ¿Cómo te sentirías si esa fuera la postura de tu hijo o de tu hija? Y no, yo sé que David estaba en inglés, lo entendiste, captaste la idea. ¿Te sentirías orgulloso diciendo, oye, ¿en serio mi hija está diciendo eso con respecto a una conferencista que fue ahí, que tiene una opinión diferente a la de ella, y esa es su posición? Y eso es donde el mundo lleva a nuestros hijos. Y tú dices, mi hijo nunca haría eso. Solo ponlo en las circunstancias equivocadas. Aléjate de él, deja de ser su padre o de su madre presente, y esto es lo que vas a conseguir. Un autor que me agrada dice, el problema central del ser humano no es lo que hace, sino su corazón. Lo que es en su corazón, lo que somos de nuestro corazón es nuestro verdadero problema. Tú y yo podemos enseñarle a nuestros hijos moralidad, disciplina y buenos hábitos, pero si el corazón no ha sido renovado, no ha sido transformado, seguiremos teniendo el mismo problema. Un hijo que sigue separado de Dios por el pecado y por lo tanto va a tener una tendencia natural a hacer cosas de las cuales tú mismo te sentirás avergonzado alguna vez. Un famoso autor, John MacArthur, decía, podemos lograr que un hijo dé gracias, que no mienta, que saque buenas notas, pero su corazón no ha nacido de nuevo. Esas cosas son solo apariencia externa. Es como pintar una pared llena de humedad. Se verá bien por un tiempo, pero tarde o temprano lo que está dentro sale a la superficie. Y esa es nuestra lucha, les soy muy honesto. Aquí en Montebello hacemos todo el esfuerzo porque esto no pase, pero es una realidad. Vez tras vez, con los padres no de su grupo, pero de los que vienen, preps, cada año, mientras van llegando los chicos de esas edades, yo converso uno con otro chico que dice, sí, mister, yo sé, aquí no decimos malas palabras, aquí no nos peleamos, aquí no hacemos las cosas mal, aquí no vacilamos, aquí no estamos haciendo esto, pero cuando salimos ya nadie nos controla. Y muchos hacemos cosas de las que ustedes ni se imaginan. Y eso nos aterra. Porque estamos tratando de ser intencionales en ayudarles en teoría, que cosas como esas nos pasen. ¿Pero por qué pasan? Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Solo así, mediante la redención en Cristo Jesús, podemos estar de nuevo en paz con Dios, con un corazón renovado y que realmente haya esperanza. Tú dirás, David, pero yo no creo que mi hijo necesite eso porque mi hijo es inocente. No, hazte un favor y entiende esto esta noche. Hay una diferencia entre inocente e ingenuo. Tu hijo y mi hijo son ingenuos, no son inocentes. Y yo sé que duele mucho reconocerlo. Tengo un hijo de 4 años al que amo con todo mi corazón.
Pero esta semana que ha sido una de las más difíciles aquí en la escuela, haciendo un montón de cosas que no he debido, que nos ha llevado a su mamá y a mí a llorar un montón y a clamar durante horas en la noche por él delante de Dios, me lleva a la misma conclusión. Mi hijo es ingenuo, no sabe las cosas, no las hace con la misma capacidad de reflexión que yo. No es maldad completamente consciente como un adulto la hace, pero él no es inocente. Porque su naturaleza pecaminosa, la misma que yo tengo, está presente en él. Y si yo creo que es inocente, voy a subestimar su ingenuidad. Y eso es peligroso. El mundo se aprovecha de ambas. El sistema de este mundo aprovecha que tu hijo es inocente, ingenuo y abusa para que sea aún menos inocente. Cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen por instinto los dictámenes de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándolos, unas veces defendiéndoles a otros. Hay una ley de Dios escrita en nuestro corazón que nos dice que hay cosas que están bien y cosas que están mal, y nuestra tendencia natural no es obedecer las cosas que están bien. De esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas, y Cristo está refiriéndose al mismo. Él dice, ¿por qué la gente detesta tanto a Cristo? Si lo evalúas como persona, ¿por qué alguien lo detestaría? Y la razón es que Él es luz, y nosotros preferimos vivir en la oscuridad. Y mientras no reconciliemos eso en los términos de Dios, no hay esperanza. Yo sé que tu idea y mi idea, e incluso en ámbitos de la educación en general, podría llevarnos a un análisis sencillo. ¿Sabes qué? Lo que importa es el conductismo. Cambiemos la conducta, normemos la conducta, que es lo que nosotros hacemos en gran parte aquí. No porque no busquemos inspirar su fe, sino porque obviamente estamos en un ambiente donde por seguridad y coherencia con todos los bobos tenemos que normar sus conductas con ciertas reglas. Pero el conductismo te lleva a un fin muy específico: pensar que con disciplina externa se soluciona todo. Simplemente con decir, si le corrijo a mi hijo lo suficiente, se va a portar bien. Y tú y yo hemos pensado eso. Si le corrijo, le pego, le voy a empezar a pegar. Y si le pego lo suficiente, me va a tener miedo suficiente, o le va a tener miedo a la correa suficiente, o le va a tener miedo a la varita suficiente, o le va a tener miedo suficiente al papá para dejar de hacer tonteras. Pero no es la solución. Y la autoestima, peor todavía, en el sentido barato y equívoco de lo que estábamos hablando antes. Repetirle a mi hijo, no cree en ti mismo, tú eres bueno, tú eres un lindo niño, tú eres perfecto, tú puedes con todo, la gente no te entiende, tú eres especial. El hecho de que tú le repitas y le repitas eso, aunque es lindo en cuanto a sí a su autoestima, no le ayuda con su problema de la inclinación al mal. Ninguno de estos dos caminos toca la raíz. Porque el problema del ser humano no es la falta de disciplina ni la falta de autoestima. El problema está en el corazón, que necesita ser renovado por una sola persona, y nadie más tiene el poder de hacer eso, solo Dios. Uno de mis autores favoritos dice, el corazón es el centro de nuestro ser. No se trata solo de enseñar buenos hábitos, sino de cultivar un corazón que se rinda delante de Dios. Y esa palabra nos cuesta un mundo, porque cuando alguien hoy en día nos dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que rendirte. ¿Cómo así? ¿Delante de quién? ¿Quién crees que soy yo como para estar agachando la cabeza? Yo no agacho la cabeza delante de nadie. Yo no me arrodillo delante de nadie. Yo no bajo la mirada delante de nadie. Vos ponme a quien sea, yo le voy a decir vos quién eres. Pero esa arrogancia delante de Dios no sirve. No sirve. Quiero pedirles que conversen con alguien a su lado. ¿Cuándo fue la última vez que corrigieron la conducta de su hijo, pues se dieron cuenta de que había algo más profundo en el corazón? Les voy a dar 2 minutos. Si están con su esposo o su esposo, convérsenlo. Si les caen mal, busquen a alguien más. Y pregúntale, ¿cuándo fue la última vez? Voy a darles 3 minutos. Que tú corrigiste la conducta de tu hijo, pero te diste cuenta de que había algo más detrás de esa conducta, un problema que parecía estar mucho más profundo. No les voy a pedir que lo compartan, solo quiero que lo dialoguen entre ustedes. Un momento, si están como esposos y padres, mejor. ¿2 minutos más?
Un minuto más. ¿30 segundos? ¿10 segundos? Vamos cerrando, si son tan amables. Amo a mi hijo, pero hace unas semanas, en un momento de enojo, yo no estaba en la habitación, mi esposa estaba encargándose de él, y de pronto le escuché gritar, y a ella decirle no, no así. Me acerqué a la habitación con esta curiosidad de qué están haciendo, qué está pasando. Y le vi a mi hijo parado al frente de mi esposa sobre la cama, casi cara a cara los dos. Y a ella con esta sensación de debo hacerme hacia atrás porque él tenía su manito levantada. Y esa cara de enojo cuando estás listo para darle un golpe a alguien en la cara. Me dolió, obviamente. Pero me preocupó porque conozco esa mirada. Yo la tenía. Cuando era joven sabía ese enojo, esa ira que como hombre te puede llevar a perder el control de tus fuerzas. Jamás le he violentado a mi esposa, jamás le he levantado la mano, pero en mi juventud me peleé muchas veces. Golpeé a personas. No me enorgullezco ahora de eso. En una cierta etapa tonta sí, ahora ya no. Reconozco esa furia. La vi en sus ojos. Yo tenía 14, él tiene 4. Ted Cunningham dice: nuestra misión como padres no es criar hijos exitosos, sino hijos que amen a Jesús. Y esto debería recordarnos, queridos papás y mamás, que nosotros no solo somos entrenadores de conducta de nuestros hijos. Eso es una parte. Pero debemos ser pastores del corazón de nuestros hijos. Y si esa frase te mueve el piso porque dices, David, ¿y cómo se supone que debo ser un pastor del corazón de mis hijos? Pues no hay forma de que aprendas a hacerlo a menos que tengas uno. Y no me refiero a un pastor humano. Me refiero al único que puede pastorear el corazón. Si no tienes ese pastor, no sabes cómo pastorear. Tienes que entenderlo. Repítelo conmigo, por favor. Existe un Dios. Es más, mírale a la persona que está al lado tuyo y repítele esta frase. Existe un Dios y no eres tú. Es una de mis frases favoritas porque me recuerda una verdad profunda. Existe un Dios y no soy yo. Existe un Dios y no eres tú. Y en el momento que yo olvido eso, puedo cometer errores graves. Yo puedo hacer lo mejor que pueda como papá. Y les dije, y espero que lo recuerden, nuestro éxito como padres no se mide por los resultados de nuestros hijos. Nuestro éxito como padres se mide por quién tan fieles somos a Dios. Pero si no estamos siendo fieles a Dios, es muy probable que fallemos de nuestro posible éxito como padres y veamos cosas terribles en nuestros hijos. Entonces, ¿qué debo hacer, David? ¿Cuál es mi parte? Ora cada día por la salvación de tus hijos, pero no puedes empezar a orar por la salvación de tus hijos si tú no has trabajado delante de Dios en saber si estás en paz con el único y Dios viviente. Hablarles del Evangelio, de ese mensaje de esperanza frente al pecado y la muerte que Cristo trae, en conversaciones sencillas y cotidianas, son lo que tus hijos también necesitan. No solo acerca de mate y de lengua y de inglés y de comportarse bien y no jalar el cabello y no morder y no patear, todo eso está súper. Pero si ellos no crecen con la conciencia que tú y yo deberíamos tener, de que existe un Dios que no somos nosotros, al que debemos dar cuentas, y no por un asunto de miedo, sino de honra, de fidelidad, de temor reverente, de adoración y de amor, nos mueve a convertirnos en la mejor versión posible, porque Él es la mejor versión posible de Padre. Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar eso? Mostrarles en nuestro propio ejemplo cómo se vive no solo una versión económica auténtica, un éxito académico auténtico, una gran carrera auténtica, un simple rol como mero padre o madre humanos auténticos, sino una fe auténtica. Quizás sea la mejor opción de salvación de nuestros hijos. En lugar de presionarles a nuestros hijos con expectativas de perfeccionismo para que se comporten perfectos y no nos hagan pasar vergüenzas y así salgan bien en las fotos de Instagram, deberíamos invitarles a ellos a confiar en la gracia de Dios, pero no podemos invitarles a ellos a confiar en esa gracia si nosotros mismos no hemos empezado a confiar nosotros. Imagina que tu hijo miente.
La corrección de la conducta sería simplemente decirle, mirándole los ojos con toda tu seriedad y tus cejas bien firmes, no mientas, eso está mal. Si vuelves a hacerlo, te castigo. ¿Lo has dicho? Cuando entiendes el Evangelio, cuando entiendes el amor, la sabiduría y la justicia de Dios, tu discurso y el mío debería cambiar. Hijo, ¿por qué sentiste la necesidad de mentir? ¿Qué miedo o deseo te llevó a hacerlo? Porque el que sea no me honra a mí, no honra a mamá y no honra a Dios. La Biblia dice que Jesús es la verdad y cuando lo seguimos no necesitamos escondernos, ni aparentar, ni mentir, ni cambiar las palabras, porque Él nos da la libertad del miedo que nos hace mentir. Porque si te preguntas por qué la gente miente, ¿por qué tiene miedo? Miedo de decir la verdad, porque crees que las consecuencias de tu mentira son mejores que las consecuencias de decir la verdad. Sí hay una diferencia. Debería importarnos. Porque si somos honestos, tú y yo podemos hacer muchas cosas útiles. Tú y yo podemos decir, ok, necesito normar su conducta, necesito frenar esto. Todas esas herramientas humanas, bien manejadas, son útiles. Pero si tú olvidas que necesitas pastorear, guiar el corazón de tu hijo, de tu hija, todo lo demás quedará incompleto. Y no puedes hacerlo a menos que recibas ayuda de la única persona que puede cambiar el corazón. Porque si hay una verdad, es que tú y yo no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. No importa cuánto intentes, solo Dios puede. Solo Dios puede. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de pedirle a Dios solo que arregle la conducta de nuestros hijos. Diosito, por favor, que mañana no se porte mal, Señor, que mañana no muerda, Señor, que no jale, que no bote, que no patee, Señor, por favor. Y empezamos a pedir que Dios nos dé un nuevo corazón, a nosotros primero. Y entonces, sí, ¿por qué no un nuevo corazón a nuestros hijos? Quiero recomendarles algo, tómenle fotos si les anima. Háganlo esta semana. Es nada, es ridículo, es absurdo. Pero dedica 10 minutos diarios para orar específicamente por la regeneración espiritual de tus hijos. Dios transforma el corazón de mi hijo. Dios sana el corazón de mi hijo. Dios renueva el corazón de mi hijo. Dios atrae el corazón de mi hijo hacia ti. Dios, haz que el corazón de mi hijo quiera obedecerte. Dios, haz que el corazón de mi hijo te ame. Dios, haz que el corazón de mi hijo tenga ese temor reverente a ti. Menciónalo con nombres, sé específico. Presenta a tus hijos delante de Dios. Y cuando lo empieces a hacer, te vas a dar cuenta de lo ridículo que te acabo de pedir. No por la oración, sino por el tiempo. Ayer fue uno de los peores días de mi hijo, aquí en el colegio. Mi esposa y yo llorábamos ayer en la noche y nos preguntábamos, ¿qué hacemos? Y le dije, ok, tenemos que ir a nuestro primer recurso, no nuestra última opción, orar. Y pasamos 3 horas, después de que él se durmió, 3 horas, y no lo digo con orgullo, simplemente como testimonio, 3 horas orando por nuestro hijo. ¿Es mucho? No es nada. ¿Quién merecería que yo ore más delante de Dios que mi hijo? 3 horas pasamos mi esposa y yo orando, llorando y clamándole, no solo diciéndole, Dios, por favor, que no muera, que no empuje, que no bote, que le obedezca a la profe, sino Dios toca su corazón, sana su corazón, atrae su corazón hacia ti, haz que te ame. Y hoy al mediodía la profe me respondió diciendo, David, porque en la mañana, a pesar de que tiene 4 años, cuando nos bajábamos del auto, y se lo dije en la casa 2 veces, cuando llegues a la escuela, y hay el momento, quiero que vayas donde la profe a la que le mordiste y le pidas perdón. Mi esposa me decía, no va a hacerte caso. Probemos, porque la Biblia dice que si yo le he hecho algo a alguien, no puedo ir delante de Dios sin antes ir donde esa persona y pedirle perdón. Así es que lo correcto no es solo que la profe se aguanque eso, sino que yo le enseñe a mi hijo que lo correcto es ir y pedir perdón por haberle hecho daño. Así es que hablé con él en el auto antes de bajar. Ian, el día de hoy quiero que en el momento que puedas vayas, le busques a la teacher, no sé cuál fue, y le pidas perdón. Para mi sorpresa, al mediodía recibí un correo de la profe diciéndome, David, hoy le llevamos a un momento a Ian con la profesora que ocurrió el incidente de la mordida de ayer y nos sorprendió porque él se acercó, le abrazó y le dijo perdón. Y eso es algo que yo no puedo hacer. Yo no pude producir eso. Alguien tiene que haber hecho eso en el corazón de mi hijo porque mi instrucción no es suficiente. Yo no tengo ese poder. Pero Dios sí. Mi hijo no necesita solo portarse bien. Necesita nacer de nuevo. Y le agradezco a Dios por las dificultades con mi hijo estos días.
porque me ha servido mucho para no decirles esto desde la teoría, sino desde la realidad.